Últimas noticias. Las autoridades han declarado el estado de emergencia en la capital, otro ataque en el conflicto. Dios, me rindo a tu voluntad. Concédeme fortaleza y paz en esta hora. Te alabaré porque soy una creación maravillosa y admirable. Llegará el día en que te quitarán la Biblia. No tendrás estantería, ni aplicación, ni página impresa. La única escritura que tendrás será la que viva en tu mente. Los que la memorizaron permanecerán. Los que no lo hicieron serán arrastrados por un engaño tan poderoso que el mundo entero caerá en él. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. La pregunta es, ¿qué has escondido en tu corazón? En el tiempo justo antes de la segunda venida de Cristo, se debe hacer un tipo de obra específica. Es el mismo tipo de obra que hizo Juan el Bautista antes de la primera venida. Dios está llamando a hombres y mujeres que prepararán a un pueblo para estar de pie en el gran día del Señor. Pero para dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe realizarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios, y al contemplarlo, debemos perdernos de vista a nosotros mismos. Esto significa vivir una vida doble. Una vida de pensamiento y acción. Una vida de oración silenciosa y trabajo ferviente. La comunión con Dios fortalecerá el carácter y la vida. Las personas que nos rodean se darán cuenta de que hemos estado con Jesús tal como lo notaron en los primeros discípulos. Y esta comunión le da al trabajador un poder que nada más puede proporcionar. Es un poder que debemos proteger con todo lo que tenemos porque sin él no somos nada. Por lo tanto, debemos orar como si cada resultado dependiera enteramente de Dios y trabajar como si cada deber nos perteneciera enteramente a nosotros. La oración y el esfuerzo y la oración deben convertirse en el negocio de nuestras vidas. Ninguna persona está a salvo ni un solo día ni una sola hora sin orar, y, sin embargo, el que no hace nada más que orar, eventualmente dejará de orar por completo. Las dos deben caminar juntas. La oración nos llena. El trabajo nos llena y el ciclo comienza de nuevo cada mañana. Esta vida doble de oración y acción construye los cimientos, pero los cimientos por sí solos no sobreviven a una tormenta. La pregunta no es si la tormenta se acerca. Ya se está formando. La clave está en que nuestras raíces sean suficientemente profundas para aguantar los vientos fuertes, y solo hay un lugar al que pueden llegar esas raíces. La tormenta se acerca, una tormenta que pondrá a prueba la fe de cada persona y revelará de qué está hecha en realidad. Los creyentes deben estar ahora mismo, firmemente arraigados en Cristo o serán descarriados por alguna forma de error. No vendrá como una mentira obvia. Vendrá disfrazada de verdad, de progreso, de amor, de unidad. Y si nuestras raíces son superficiales, seremos arrastrados antes de que nos demos cuenta de que nos hemos movido. Existe una práctica que fortalecería esas raíces más que casi cualquier otra cosa. Sería sabio que dedicáramos una hora reflexiva cada día a la contemplación de la vida de Cristo, sin apresurarnos en un devocional, sin hojear un capítulo, sino tomando la vida de Jesús punto por punto y dejando que la imaginación recorra cada escena, especialmente las finales. El huerto, el juicio, la cruz, la tumba vacía. Esto no es meditación ociosa, es la construcción de un mundo interior inquebrantable que ninguna tormenta externa pueda tocar. Podemos dejar atrás muchos malos hábitos por un tiempo, podemos alejarnos de viejos patrones y pecados, pero sin una conexión vital con Dios a través de la entrega de nosotros mismos a Él momento a momento, seremos vencidos. La reforma externa, no importa cuán impresionante sea, no puede reemplazar la transformación interna. Sin un conocimiento personal de Cristo y una comunión continua con Él, estamos a merced del enemigo, y al final haremos lo que Él nos ordene, no porque quisiéramos, sino porque no teníamos raíces. Cristo y el crucificado deberían convertirse en el tema de nuestra contemplación, el asunto de nuestras conversaciones y la fuente más profunda de nuestro gozo. Cuando Él se convierte en todo para nosotros, las falsificaciones pierden su poder. Arraigarnos en Cristo es el cimiento. Pero, ¿quién planta? ¿Quién moldea el corazón para recibirlo en primer lugar? Hay un poder en acción en cada creyente que la mayoría de nosotros apenas hemos comenzado a comprender. El corazón humano nunca conocerá la verdadera felicidad hasta que se someta a ser moldeado por el Espíritu de Dios. Muchas personas buscan la paz en lugares que nunca la producirán en las relaciones, en los logros, en la comodidad. Pero solo el Espíritu conforma el alma renovada al modelo de Jesucristo. Mediante la influencia del Espíritu,
la enemistad contra Dios se transforma en fe y amor, y el orgullo se transforma en humildad. El alma comienza a percibir la belleza de la verdad, y Cristo es honrado en un carácter que se está transformando de adentro hacia afuera. Cada impulso de nuestra naturaleza, cada facultad de la mente, cada inclinación del corazón necesita estar bajo el control del Espíritu de Dios. No una vez a la semana, no durante una crisis, momento a momento. Esto no es una pérdida de libertad, es el descubrimiento de la única libertad que perdura. La persona que se rinde al Espíritu no deja de ser ella misma. Se vuelve más ella misma de lo que nunca fue porque finalmente se está convirtiendo en la persona que Dios la creó para ser. Pero hay una condición. El Espíritu ilumina nuestra oscuridad y nos ayuda en nuestras necesidades más profundas. Pero la mente debe estar constantemente buscando a Dios. Si permitimos que la mundanalidad se infiltre, si perdemos el deseo de orar, si ya no queremos comulgar con la fuente de toda fortaleza y sabiduría, el Espíritu no permanecerá donde no es bienvenido. La conexión debe ser activa, nunca pasiva. El Espíritu no es un huésped que se abre paso a la fuerza. Es un compañero que se queda solo donde se le invita a quedarse. El Espíritu da forma. Cristo arraiga. La oración sostiene. Pero hay un elemento más sin el cual todo lo demás se desmoronaría. Es el alimento diario que mantiene latiendo el corazón espiritual, y sin él, nadie permanece vivo por mucho tiempo. Ningún corazón renovado puede permanecer en una condición de salud espiritual sin la aplicación diaria de la palabra de Dios. Piénsalo detenidamente, diariamente, no semanalmente, no cuando haya una crisis, no cuando nos sintamos inspirados. Cada día, la palabra debe abrirse y recibirse porque la gracia divina debe fluir en el alma diariamente o ninguna persona permanecerá convertida. Puedes tener la experiencia espiritual más poderosa de tu vida un sábado por la mañana y para el viernes habrás vuelto a caer en viejos patrones si la palabra no te ha estado alimentando todos los días. Nuestra fe debe estar cimentada en la palabra de Dios. Debemos aferrarnos firmemente al testimonio vivo de la verdad y tener fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y será siempre nuestra roca eterna. Una roca no se mueve cuando las olas la golpean. Una roca no se disculpa por mantenerse firme. Y una fe construida sobre la palabra de Dios comparte esa misma cualidad inamovible. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto se avecina sobre el mundo como una sorpresa abrumadora, y esta preparación se realiza estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por vivir según sus enseñanzas. No hay atajos, no hay una versión resumida, no hay sustituto para las horas que se pasan con el libro abierto, dejando que su verdad reforme la mente y realinee el corazón. Nadie más que aquellos que han fortalecido sus mentes con las verdades de la Biblia resistirán el último gran conflicto. Solo aquellos que han sido estudiantes diligentes de las Escrituras y que han recibido el amor de la verdad estarán protegidos del poderoso engaño que tiene cautivo al mundo. El pueblo de Dios necesita entender la palabra de Dios, necesita un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada. Esto es lo que los preparará para lo que viene y evitará que sean arrastrados por todo viento de doctrina. El estudio diario es esencial, pero hay un nivel más profundo de preparación que va más allá de la lectura. Implica imprimir la palabra no solo en cuadernos, sino en la estructura misma de la mente. Y la razón de esto es más urgente de lo que a la mayoría de nosotros se nos ha dicho. Varias veces al día, se deben dedicar preciosos momentos de oro a la oración en el estudio de las Escrituras, aunque solo sea para memorizar un solo versículo. Solo un versículo. Esto es lo que mantiene viva la vida espiritual en el alma. La palabra de Dios es la norma para todos los que quieran ser leales al Rey del Cielo. Estudia las Escrituras. Memoriza versículo tras versículo. Adquiere conocimiento de lo que el Señor ha dicho, no solo como una disciplina, sino como una estrategia de supervivencia. Construye un muro de escrituras a tu alrededor, y el mundo no podrá derribarlo. Cuando Satanás venga con sus tentaciones, devuélvele la palabra directamente. Está escrito. Así es exactamente como Jesús venció la tentación en el desierto. El propio Hijo de Dios no discutió con él. No debatió. No improvisó. Citó la palabra. Está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La misma arma que fue suficiente para el Hijo de Dios es suficiente para nosotros. Cuelga las preciosas palabras de Cristo en el salón de los recuerdos. Deben ser valoradas mucho más que la plata o el oro.
Lleva contigo una Biblia de bolsillo mientras trabajas y aprovecha cada oportunidad para memorizar sus promesas. Y esta es la razón por la que esto no es solo un buen hábito, sino una necesidad urgente. Llegará el momento en que muchos se verán privados de la palabra escrita, pero si esta palabra queda impresa en la memoria, nadie podrá quitárnosla. Piensa en lo que eso significa. Llegará un día, no en un futuro ficticio, sino en el futuro real que la profecía ha establecido, en el que las Biblias físicas serán retiradas del pueblo de Dios. Las aplicaciones dejarán de estar disponibles, las páginas impresas serán confiscadas, las copias digitales serán borradas. Y en esa hora, la única Biblia que tendrás será la que ya tienes almacenada en tu interior. Estudia la palabra de Dios, memoriza sus preciosas promesas para que cuando te priven de tus Biblias, sigas estando en posesión de la palabra de Dios. El libro puede ser arrebatado, pero la verdad escrita en el corazón perdurará para siempre. Memorizar las escrituras es esencial, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el marco que da sentido a todas estas promesas y advertencias? En el libro de Apocalipsis, Dios le dio a su pueblo un ancla diseñada específicamente para este momento de la historia. En el capítulo 14 de Apocalipsis, 3 ángeles cruzan el cielo llevando 3 mensajes para toda la humanidad. Estos no son símbolos vagos enterrados en un código profético. Son el anuncio público final de Dios al mundo antes de que Jesús regrese. El primer ángel llama a toda la tierra a adorar a Dios como creador. Es un recordatorio de que en un mundo lleno de teorías contradictorias sobre de dónde venimos, hay un creador que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y solo Él merece nuestra adoración. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. El segundo ángel anuncia que los sistemas religiosos falsos han caído. Y el tercer ángel da la advertencia más solemne de todas las escrituras. Una advertencia contra la recepción de la marca de la bestia. En los últimos días, es nuestro deber entender el significado completo de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Todas nuestras decisiones deben estar en armonía con la palabra de Dios. Estos 3 mensajes están unidos y se revelan en el capítulo 14 de Apocalipsis desde el versículo 6 hasta el final. Forman una única cadena inquebrantable de verdad. Muchos de los que han aceptado el tercer mensaje no habían experimentado plenamente los 2 primeros. El enemigo vio esto y los atacó. Pero aquellos que entendieron los 3 mensajes en su orden y siguieron a Jesús por fe en su obra en el santuario celestial fueron mantenidos a salvo. Estos mensajes fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Aquellos que los entienden y los reciben serán guardados de ser arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Un ancla no previene la tormenta. Evita que el barco sea arrastrado por ella. Y estos 3 mensajes son esa ancla. Por otro lado, aquellos que educan sus mentes para cuestionar y dudar de la palabra de Dios descubrirán que cuando lleguen los problemas, la fe será casi imposible. La mente entrenada en la incredulidad se convierte en una prisión. Requerirá una tremenda lucha creer cuando llegue la crisis. La única esperanza para el que duda es caer impotente sobre el Salvador como un niño y someterse completamente a Cristo. El hábito de la duda debe ser reemplazado día a día por el hábito de la confianza. 3 ángeles, 3 mensajes, un ancla. Este es el marco que protege la mente. Pero la protección por sí sola no es suficiente. Necesitamos un ejemplo vivo, alguien que realmente haya hecho esto. Alguien que caminó con Dios a través de un mundo corrupto y salió ileso del otro lado. Ese es un hombre así. Cuando llegue el momento de la prueba, el pueblo de Dios no sobrevivirá con discursos ensayados. Su preparación se habrá hecho día a día, atesorando las preciosas verdades de la palabra de Dios en sus corazones, alimentándose de la enseñanza de Cristo y fortaleciendo su fe mediante la oración. Cuando sean llevados a prueba, el Espíritu Santo les traerá a la memoria las mismas verdades que llegarán al corazón de quienes los escuchen. Dios les hará recordar el conocimiento que adquirieron a través de años de estudio diligente en el momento preciso en que lo necesiten. Esto no es teoría. Es una promesa. Pero hay una seria advertencia. Muchos de los que enseñan a otros hoy en día descubrirán, cuando sean puestos a prueba personalmente, que hay cosas en las que creen pero que no pueden explicar, y muchos en la iglesia dan por sentado que entienden lo que creen. Pero cuando llegue la controversia y deban estar solos,
se sorprenderán de lo confusas que son en realidad sus ideas. El momento de desarrollar el entendimiento es antes de la prueba, no durante ella, ni después. Antes. La capacidad de explicar nuestra fe es valiosa. Pero si la verdad no va más allá del intelecto, el alma nunca se salvará. El corazón mismo debe purificarse. Las facultades morales deben ejercitarse y fortalecerse, no solo las intelectuales. Y pocos se dan cuenta de que es un deber ejercer control sobre sus propios pensamientos e imaginaciones. Si los pensamientos no están bien dirigidos, la religión no puede florecer en el alma. La mente debe estar ocupada con cosas sagradas y eternas o se llenará de todo lo trivial y temporal. Enoc caminó con Dios 300 años antes de ser llevado al cielo, y el mundo en el que vivió no era más favorable para el desarrollo del carácter piadoso que el mundo en el que vivimos hoy. Piense en eso. No tenía iglesia a la que asistir, ni Biblia que leer, ni música de adoración que escuchar, solo Dios. Y eso fue suficiente. Educó su mente y su corazón para sentir constantemente que estaba en la presencia de Dios. Cuando estaba confundido, oraba. Cuando se enfrentó a decisiones, preguntó: enséñame tu camino para que no herede. ¿Qué es lo que te place de mí? ¿Qué haré para honrarte, Dios mío? Comillas. Moldeó toda su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Sus propios deseos fueron rendidos por completo. Y Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24 de la mañana. Enoc tuvo tentaciones como las tenemos nosotros. La sociedad que lo rodeaba no era más favorable a la justicia que el mundo en el que nos desenvolvemos todos los días. La atmósfera que respiraba estaba contaminada con el mismo pecado y corrupción que enfrentamos. Sin embargo, vivió una vida de santidad. Permaneció inmaculado por los pecados predominantes de su generación. Y aquí está el punto que más importa. Enoc es un representante de aquellos que estarán en la tierra cuando Cristo regrese y que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Su vida no es solo historia. Es un modelo para la generación final. 300 años de caminar con Dios, una vida de oración, entrega y obediencia inquebrantable. El ejemplo de Enoc es sobrecogedor, pero plantea la pregunta más personal de todas. Una pregunta que no puede responderse con teología o historia, solo con honestidad. Si alguna vez hubo un momento en que se necesitaba una reflexión seria, es ahora. La piedad personal no es opcional. Es esencial. La pregunta que debemos hacer es desalentadora. ¿Qué soy yo? ¿Y cuál es mi trabajo y misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del lado de Cristo o de los enemigos? Estamos viviendo en el gran día de la expiación, el momento al que apuntaba el antiguo servicio del santuario en las escrituras hebreas, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. Ese día profético ha llegado al cielo y es el día en el que ahora vivimos. Nuestros casos se están decidiendo. ¿Está purificado el templo del alma? ¿Me estoy arrepintiendo de mis pecados ante Dios para que puedan ser borrados? ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la excelencia de conocer a Jesucristo? Deberíamos preguntarnos claramente, ¿para qué estamos viviendo y trabajando? ¿Y cuál será el resultado de todo ello? La gente en nuestras ciudades pasa sus días apurada, consumida por los negocios y las distracciones. Pero, ¿se detienen alguna vez a pensar en el día de Dios que está a punto de llegar? Cada uno de nosotros debería vivir con referencia a ese gran día. La trompeta del arcángel pronto sobresaltará a los vivos y despertará a los muertos. No podemos permitirnos vivir sin referencia alguna al día del juicio, porque aunque se haya demorado mucho, ya está cerca, a las puertas. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Si ahora no hallamos placer en las cosas celestiales, si no tenemos interés en conocer a Dios, si la santidad no nos atrae, entonces podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. Pero si nos encanta hablar de Dios, de Jesús, del hogar de dicha y pureza que Él ha preparado para quienes lo aman, entonces ya estamos saboreando los poderes del mundo venidero. Y hay una frase que debería resolverlo todo para cada creyente que vive hoy. Si hoy estás bien con Dios, estás listo. Si Cristo viniera hoy a los lugares celestiales 227. No mañana, no después de más estudio, no después del próximo avivamiento, hoy. La tormenta se está formando, las raíces deben ser profundas, la palabra debe ser memorizada, el espíritu debe ser bienvenido, el caminar con Dios debe comenzar hoy.
Todo en este capítulo ha estado conduciendo a un momento, una decisión, una oración. Y el momento de comenzar es ahora. Este capítulo no ha sido una lista de verificación, ha sido un retrato de lo que parece caminar con Dios en un mundo que corre hacia su crisis final. La doble vida de oración y acción. Raíces profundamente hundidas en Cristo a través de la contemplación diaria. Entrega al Espíritu Santo momento a momento. La palabra de Dios estudiada, absorbida y memorizada mientras todavía tenemos la libertad de hacerlo. Los mensajes de los tres ángeles entendidos y recibidos como el ancla que mantiene firme el alma. Una vida modelada según el modelo de Enoc, quien caminó a través de la corrupción sin ser corrompido y fue llevado al cielo sin probar la muerte. Al mirar hacia atrás y ver la manera en que Dios nos ha guiado en la historia, solo hay una cosa que temer del futuro, que olvidemos. Que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado, que olvidemos sus enseñanzas en nuestra historia pasada. En el momento en que olvidamos, las raíces comienzan a aflojarse. Pero en el momento en que recordamos, las raíces se profundizan. Y recuerda esto, si hoy estás bien con Dios, estás listo si Cristo viene hoy. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119 en 11. En el próximo episodio, examinaremos el estilo de vida y las actividades del remanente. Esto va más allá de la devoción a la vida diaria. ¿Qué debe comer y beber el remanente? ¿Cómo debe pasar su tiempo? ¿Qué formas de entretenimiento honran a Dios y cuáles embotan los sentidos espirituales? ¿Cómo se relacionan con el mundo que los rodea sin formar parte de él? ¿Qué decisiones prácticas separan al pueblo de Dios de las masas que no están preparadas para lo que viene? El estilo de vida del remanente no son reglas arbitrarias inventadas por legalistas religiosos. Estos son principios que protegen la mente, fortalecen el cuerpo y preparan el alma para la crisis final. Lo que pones en tu cuerpo afecta tu capacidad de escuchar la voz de Dios. Tus decisiones de tiempo determinan quién llegarás a ser. Las decisiones que tomas hoy determinan si permanecerás firme o caerás mañana.